En esta práctica vamos a utilizar la función condicional si de forma anidada con la misma función condicional si para resolver esta tabla que tenemos aquí. Del lado izquierdo tenemos una tabla de comisiones en donde en la columna A tenemos al nombre de la persona que va desde Rodrigo Guevara hasta Javier López. En la columna B tenemos sus respectivas ventas y en la columna C una comisión que de acuerdo a ciertas condiciones vamos a determinar si van a recibir esa comisión o no. En la derecha tenemos una tabla de referencias en donde tenemos las condiciones. La primera condición es que si las ventas son mayores o iguales a 3,000, va a recibir una comisión de 300 pesos. Si las ventas del vendedor son mayores o iguales a 1,000, va a recibir una comisión de 100 pesos. Y si las ventas son menores a 1,000, vamos a realizar la acción para que aparezca una leyenda o un texto, un letrero que diga necesita mejorar. Entonces, bueno, si el vendedor vendió igual o más de 3,000 pesos, va a recibir 300 pesos de comisión. Si el vendedor vendió más o igual a 1,000 pesos, va a recibir 100 de comisión. Y si el vendedor vendió menos de 1,000 pesos, vamos a poner que necesita mejorar. ¿Cómo resolvemos esta tabla? De la siguiente forma. Nos ubicamos en la celda C3, ya que en C3 queremos que quede, en este caso, la comisión, si es que la llegara a tener, del vendedor Rodrigo Guevara. Entonces, bueno, a simple vista podemos observar que sus ventas fueron de 3,000 pesos. Por lo tanto, sí va a tener aquí una comisión de 300 pesos. Lo vamos a hacer utilizando la función condicional si anidada de la siguiente forma. Nos ubicamos en la celda C3 y vamos a escribir la siguiente fórmula. Signo igual, función condicional si, y abrimos paréntesis. Y decimos, si lo que hay en la celda B3 es que, pues vamos a aplicar esta primera condición. Entonces, si lo que hay en B3 es mayor o es igual a ¿cuánto? A 3,000. Entonces, vamos a escribir el 3,000, coma. Si esa condición se cumple, es decir, si las ventas o lo que hay en B3 es igual o es mayor a 3,000, se cumpliría nuestra primera condición y entonces, pues tiene que poner 300 pesos. Aquí nosotros tenemos dos opciones. Podríamos escribir directamente el 300 o podríamos seleccionar la celda G3, que es donde está 300. En este caso, nosotros vamos a seleccionar la celda G3, ya que si esta condición se cumple, es decir, lo que hay en B3 es igual o es mayor a 3,000, pues entonces va a poner lo que hay en G3. ¿Y qué hay en G3? Pues la cantidad de 300 pesos, coma. Y con eso estaríamos abarcando esta primera condición. A continuación, vamos a anidar otra función condicional si y abrimos paréntesis. Nuevamente seleccionamos la celda B3, ya que en B3 están las ventas. Y decimos que si en B3 es mayor o es igual, en este caso a 1,000, escribimos 1,000, coma,
Si esta condición se cumple, es decir, si lo que hay en la celda B3 es igual o es mayor a 1000, ¿qué tiene que poner? Pues tiene que otorgarle la comisión de 100 pesos. De manera similar, aquí nosotros podríamos escribir el número 100 directamente o seleccionar la celda G4, ya que en G4 es donde está la cantidad de 100 pesos, coma. Y ya tenemos abarcadas estas dos condiciones. La primera, en donde B3 es mayor o igual a 3000. La segunda, donde B3 es mayor o igual a 1000. Entonces, si ninguna de estas dos condiciones se cumple, es decir, si lo que hay en B3 no es mayor o igual a 3000 y no es mayor o igual a 1000, pues por lógica quiere decir que entonces eso es menor a 1000 pesos y tiene que poner lo que hay en la celda G5 y en la celda G5 está necesita mejorar. Vamos a cerrar los mismos paréntesis que abrimos, que en este caso son 2, 1 y 2. Recordemos que en Excel los números de paréntesis que abrimos son los mismos que tenemos que cerrar. En este caso, pues estamos abriendo dos paréntesis, por lo tanto tenemos que cerrar esos dos mismos paréntesis que están aquí. Bien, vamos a hacer clic y a observar que en este caso las ventas son iguales, en el caso de las ventas de Rodrigo, son iguales a 3000. Por lo tanto, se cumple la primera condición y entonces Excel tendrá que otorgarle el bono de 300 pesos. Presionamos Enter y efectivamente observamos que el bono que le está otorgando por las ventas es de 300 pesos. Bien, vamos a cambiar este 300 por otra cantidad para ver si está funcionando. Aquí ahorita se está cumpliendo la primera condición. Si nosotros ponemos, por ejemplo, 1000 pesos, tiene que cambiarse la condición y tiene que otorgarle el premio de 100 pesos. Vamos a poner entonces en la celda B3000 y automáticamente tiene que otorgarle la comisión de 100 pesos y se estaría cumpliendo esta condición. ¿Qué pasa si las ventas son menores a 1000 pesos? Pues tiene que aparecer el letrero o la leyenda o el texto de necesita mejorar. Si nosotros nos ubicamos en B3 y ponemos 900 pesos, vamos a observar que ahí está, aparece el texto necesita mejorar. Entonces, observamos que nuestra fórmula está realizando todos los cálculos que necesitamos en el caso de esta tabla. El primer caso en el que B3 es mayor o igual a 3000, el segundo caso en el que B3 es mayor o igual a 1000 y el tercer caso en el que si ninguno de estos dos se cumple, pone lo que hay en G5 y en G5 está precisamente necesita mejorar. Bien, también nosotros tenemos que valorar en qué casos es factible que nosotros extiendamos fórmula. En este caso sí es factible, pero tenemos que tomar en cuenta que estamos utilizando en este caso 3 celdas, las cuales la estamos poniendo como referencia, que es donde está el 300, donde está el 100 y donde está el texto necesita mejorar. Entonces, vamos a ponerle ventas, por ejemplo, para que se cumpla la segunda condición. Por ejemplo, si el vendedor vendió 1500, tiene que otorgarse la comisión de 100 pesos. Y ahí está. Veamos qué es lo que sucede si nosotros extendemos nuestra fórmula hacia abajo o la copiamos y la pegamos a las celdas de abajo sin fijar referencia. Seleccionamos la celda C3, control C para copiar,
seleccionamos las celdas que están abajo, botón secundario, y hacemos clic en FX y observamos qué es lo que pasa. Nos está marcando en la primera, pues dice que necesita mejorar, y es incorrecto, ya que las ventas de Natalie son 1000, y en las segundas, pues únicamente nos está dando nada. ¿Por qué? Si analizamos y hacemos clic en la primera fórmula, observamos que es correcto este rango de celdas porque lo estamos indicando aquí, pero si seleccionamos la siguiente fórmula, observaremos que se está recorriendo una celda hacia abajo, lo mismo en las demás, y esto ya no es correcto, ya que en nuestra tabla pues necesitamos estos 3 valores fijos, ya que estamos haciendo referencia de ellos en la fórmula. Entonces, lo que tenemos que hacer es fijar referencia en nuestra fórmula. Para ello, vamos a seleccionar nuevamente donde se encuentra nuestra fórmula y tenemos que determinar entonces qué es lo que tenemos que fijar. En este caso, la celda B3 no debemos de fijarla, porque cuando extendemos la fórmula hacia abajo, sí queremos que se vaya recorriendo, pero lo que queremos que se mantenga fija son, en este caso, las celdas G3, G4 y G5, ya que en nuestra fórmula estamos haciendo referencia en estas celdas. Y en la celda G3 está la comisión de 300 pesos, en la celda G4 está la comisión de 100 pesos y en la celda G5 está el texto de necesita mejorar en el caso de que sus ventas sean menores a 1000. Por tanto, entonces ya acabamos de determinar dónde es que nosotros tenemos que fijar referencia. Ahora nos ubicamos en nuestra fórmula y primeramente vamos a seleccionar la celda G3 y vamos a fijar referencia con la tecla F4 o FNF4 y ahí está. Y después seleccionamos G4, G5 y de manera similar vamos a fijar referencia absoluta y ahí está. En B3 no, ya mencionamos que en B3 no le vamos a fijar referencia absoluta porque esa sí queremos que se vaya recorriendo hacia abajo conforme nosotros vamos extendiendo nuestra fórmula o la copiamos y la pegamos. Entonces, seleccionamos nuevamente nuestra fórmula, copiamos, seleccionamos los rangos que están abajo, botón secundario, y hacemos clic en el botón FX para que se pegue únicamente la fórmula. Y observamos nuestra tabla. En el caso de Natalie, efectivamente observamos que sus ventas son de 1000 pesos. Por lo tanto, se está cumpliendo la segunda condición y le está otorgando un premio de 100 pesos. De manera similar, en el caso de Eric, observamos que sus ventas son de 900 pesos, por lo tanto, se está cumpliendo la segunda condición, no, la tercera condición, y se pone el texto necesita mejorar. Si analizamos el caso de María, pues sus ventas fueron de 3,300, por lo tanto se cumple la primera y le otorga el premio de 300 pesos. En el caso de Olaf, se cumple la segunda, le otorga la comisión de 100 pesos. En el caso de Andrea, pues casi llega a los 1000 pesos, pero por un peso no llegó a los 1000, así que necesita mejorar sus ventas. Una vez que ya tenemos fijado referencia, nosotros podemos cambiar cualquiera de estos valores. Por ejemplo, en el caso de Rodrigo, vamos a suponer que sus ventas fueron únicamente de 500 pesos, se cumpliría la última condición y le va a aparecer que necesita mejorar. En el caso, por ejemplo, de Andrea, que vendió 999, si nosotros le ponemos los 1000 pesos, se cumpliría la segunda condición y se le otorgaría entonces la comisión de 100 pesos. Y ahí está.
De esta forma, entonces, nosotros estamos realizando la función sí anidada para que en este caso se le otorgue determinadas comisiones a estos vendedores en base a estas tres condiciones y lo estamos haciendo fijando, bueno, primeramente anidando la función, en este caso ocupamos 1 y 2 sys, y también estamos fijando referencias absolutas para posteriormente extender o copiar nuestra fórmula hacia las demás celdas.